El Sello es un grupo cristiano de excelencia, no religioso, con alta enseñanza, bajo la guía y poder del Espíritu Santo, comprometido a demostrar el amor con hechos, involucrado con pasión en buscar a Dios, en compartir con otros el maravilloso regalo del perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo y en ver vidas cambiadas. Venga y descubramos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues esta plática se llama Los enemigos, los enemigos. Y el diccionario da una definición muy breve de lo que es un enemigo. Dice que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos. Pero todos sabemos que un enemigo es mucho más que alguien que se opone a una idea. Es alguien que no respeta a esa otra, que no nos respeta, es alguien que nos detiene o nos intenta detener o que hace mal para perjudicarnos. En una ocasión estaba un soldado y dice: mi general, se acerca un ejército por la derecha. Y el general le dice: ¿son amigos o enemigos? Dice: pues yo creo que son amigos porque vienen todos juntos. Le dice: ¿cómo cuántos son? Dice: son 1001. ¿Y cómo sabe con tanta exactitud? Dice: pues es que viene uno adelante y como 1000 atrás, ¿no? En la Biblia, la palabra enemigo o adversario se menciona nada más en el Antiguo Testamento más de 300 veces, la palabra, más aparte todo el concepto, ¿no? de adversario, de enemigo, cuando no se menciona. La primera mención de la palabra enemigo está en el libro de Éxodo y es la palabra hebrea oyeb, que significa, ¿qué creen? Enemigo, aborrecedor, adversario, hostil. No estoy hablando de su suegra. El primer enemigo identificado, pues obviamente fue en el Génesis, en el inicio de la historia humana, ¿no? Se trataba de Satanás cuando se acercó a Eva, desafió la verdad de Dios y Jesús más tarde le llamó homicida, mentiroso, padre de mentira, y desde aquel tiempo Satanás ha sido el enemigo principal. ¿Está usted de acuerdo? Ha ejercido su influencia sobre la humanidad, ha doblegado a la humanidad de tal modo que el mundo camina bajo su estilo y bajo su dominio. Hoy en día estamos viendo un montón de actos que parecen bien pensados, parecen absurdos, ¿no? Legislaciones del mundo están autorizando cosas absurdas, cosas que van en contra de la voluntad de Dios y les parece bueno y normal. Muchas veces he enseñado que nuestros enemigos no son personas, sino Satanás. Hace ratito Angie decía en la alabanza, ¿no? Este mismo concepto. Pablo se refiere a esto. Si usted me ayuda con su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, todos nos lo sabemos de memoria. Dice: porque nuestra lucha no es contra personas, contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, o sea, contra fuerzas malignas, contra Satanás y sus demonios. Sin embargo, hoy le tengo una sorpresa. Le tengo que revelar algo que se contrapone con esta afirmación, aparentemente. ¿Y sabe cuál es esta cosa que le quiero informar el día de hoy? Que sí tenemos lucha contra Satanás y sus demonios, pero sí tiene usted enemigos humanos, de carne y hueso, personas. ¿Le sorprende? Pues no, ¿verdad? Todos los hemos visto. Ahora, le voy a explicar algunas cosas relativas a estos enemigos humanos. En primer lugar, no son los enemigos que se le enfrentan en cosas terrenales, ¿no? Como el pleito con el vecino porque le invadió la propiedad o porque le tiró basura o porque lo que sea.
Tampoco son los enemigos en el trabajo, el gandalla, el abusivo, tampoco son los enemigos deportivos, tampoco es el que le echa bronca en la calle. Los enemigos humanos de que nos habla la palabra son todas aquellas personas que operan en contra de la voluntad y propósito de Dios para su vida. Esos son los enemigos. Obviamente, esos enemigos humanos son personas usadas por Satanás. Lo sepan o no, no es que estén poseídos, es que están siendo usadas. La Biblia dice claramente que cuando una persona no tiene a Cristo es esclavo de Satanás. O sea, hace lo que él quiere. Y entonces son usadas, lo sepan o no, lo quieran hacer o no. Son simples peones movidos por el diablo. Y con estos enemigos humanos, Dios muestra paciencia y desea, como con todos, que se arrepientan y se salven. Por ellos, por estos enemigos, también murió Jesús. Pero si no se arrepienten, enfrentarán la justicia de Dios. Y Dios nos manda no vengarnos de estos enemigos, al contrario, nos manda a ayudarlos cuando tengan necesidad, a orar por ellos. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odia, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Francamente, a mí me gustaría agarrarlos a patadas, honestamente. Pero Jesús tiene mucho mejores ideas que yo. Y es que gracias a que muchos cristianos han seguido este consejo, esta indicación, este mandato más bien de Jesús, muchos enemigos se han arrepentido y han llegado a conocer a Jesús y han sido salvos. ¿Y sabe qué? Nada es más importante que eso. Yo muchas veces me he preguntado, cuando veo esas escenas en películas o leyendo la historia de cómo en el Coliseo romano ponían a los cristianos y luego les soltaban a las fieras, a los leones y otras fieras para que los destrozaran. Y era un show para toda la gente. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios permitía eso? Pero luego supe la respuesta, porque gracias a eso, en el Imperio Romano se extendió el reino de los cielos, gracias a la sangre de esa gente, de esos creyentes. Entonces, no se trata de vengarse, se trata de salvarlos. Por tanto, el siervo de Dios los apoya cuando tienen necesidad, no se venga, tampoco desea calamidad a sus enemigos, porque la Biblia dice que debemos apoyarlos. No causarles mal. Clotilde está moribunda, ahí en la cama, muy grave, ya le dieron la noticia de que va a morir muy pronto. Y su marido está al lado y le dice: ay, Gervasio, me estoy muriendo. Y pues Gervasio, muy comprensivo: sí, Clotilde, lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Dice: quiero que cumplas mi última voluntad. Con mucho gusto. Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Dice: es que quiero que cuando yo me muera, te cases con Espergencia. Dice: pero ¿cómo? Si Espergencia es tu peor enemiga. Sí, por eso. Ya dijimos que nuestros enemigos humanos son las personas que operan en contra de la voluntad
y propósitos de Dios para nuestra vida. Incluso Jesús le explicó a sus seguidores que el mundo los perseguiría y hasta los mataría, ¿no? Hay muchos versículos de eso, pero mire, Mateo capítulo 10, 17 dice: guárdense de los hombres, guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. O sea, Jesús no solamente nos alertó sobre Satanás y sus demonios, también nos advirtió sobre los hombres, los adversarios. Y el cristiano tiene que vencer a muchos enemigos durante su vida y mantenerse firme hasta el fin, porque si no, existe el grave peligro de apartarnos de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y si eso sucede, si esos enemigos logran su propósito, lo que va a pasar es que nos va a apartar de la respuesta de Dios, nos va a apartar de la relación y por lo tanto de la respuesta de la bendición de Dios. Y hasta puede llegar a convertirnos en enemigos de Dios. Así que, como decía María Victoria, Master Club, ¿quiénes se acuerdan de María Victoria? ¿Nadie? ¿Yo soy el único? Chale. ¿Cómo hemos cambiado? María Victoria fue una cantante en los 50s, yo creo 60s, y tenía una canción que decía así: cuidadito, cuidadito, cuidadito con esos enemigos, porque si te ganan, te apartan. Dígale al que está a su lado, con una entonación amenazadora: cuidadito, cuidadito, cuidadito. Si no la ha oído, búsquela, todavía está en YouTube, en blanco y negro, por cierto. Ahora, ¿cuidadito con qué? Pues cuidadito con dejarnos derrotar por esos enemigos. Ahora le voy a decir cómo actúan estos enemigos. Como le dije, algunos sí están conscientes de lo que están haciendo, pero otros no. Otros no están conscientes. Tu enemigo es el que trata de apartarte del llamado específico que Dios te dio. Todos tenemos un llamado general: a evangelizar, a orar, a discipular, pero cada uno fuimos diseñados para un llamado específico que Dios te dio. Tu enemigo es la persona que te distrae de ese llamado, el que te lo impide, el que te lo estorba. Tu enemigo es el que trata de menoscabar, de destruir, de disminuir tu fe. Es el que te habla y te dice cosas diferentes a lo que Dios dice. Con que Dios dijo que te iba a sanar, pues no. Con que Dios dijo que te iba a sostener, pues no. Con que Dios dijo que te iba a proteger, pues no. Con que Dios dijo que te iba a suplir, pues no. Ese que te habla lo opuesto, lo diferente a lo que Dios dice, es tu enemigo. Tu enemigo es el que trata de apartarte de dedicar tu domingo al Señor, de venir a la iglesia, a adorar, a escuchar su palabra. Me dicen: es que yo lo veo por tele, pues. Ni modo que por las ondas hercianas se vaya la unción y todo, ¿no? Que digo, yo sé que hay personas que no, por alguna razón poderosa, tienen que hacerlo. Pero la Biblia dice claramente: no dejando de congregarnos, porque es en la unidad del pueblo donde está el poder de la alabanza, el poder de la oración, la recepción de la palabra.
Si te habla tu compadre y te dice, te voy a ir a visitar el domingo, ese es tu enemigo. Si te habla tu otro compadre, te dice, vamos al fútbol, hombre, es que voy a ir a la iglesia, no, hombre, va a estar buenísimo en la final, ese es tu enemigo. Recuerda el principio de lo primero. Si Dios es lo primero en tu vida, todo lo demás andará bien. Si tú no le dedicas el primer día de la semana al Señor, ¿cómo esperas que te bendiga el resto? Tu enemigo es el chismoso. ¿Cómo me caen gordo, de verdad? El que te quiere calentar la cabeza contra un hermano, el que te quiere calentar la cabeza contra la iglesia, o peor aún, bueno, no peor aún, contra el pastor, sí, peor aún. Para mí, honestamente, este es uno de los pecados más graves que existen, más destructivos de la obra de Dios. Y te voy a dar un consejo. Si alguien te quiere hablar mal de otra persona, dile, mira, permíteme tantito. Vas por la otra persona, la pones junto a ella y le dices, ahora sí dime. ¿Y sabes qué hace el chismoso? Y después de que hagas eso, apártate de esa persona. Es un peligro, es un enemigo declarado. Apártate, denúncialo. Hay que erradicarlo. Tu enemigo es el que te distrae, te estorba o te impide hablarle a otros de Jesús. Cuando ahí en Hechos estás viendo la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de los primeros cristianos, hasta las autoridades religiosas, las que supuestamente defendían a Dios, les prohibían hablar de Jesús. Les prohibían. ¿Qué son? Enemigos. Porque además de tu llamado específico, tu misión principal en esta tierra es compartir de Jesús con otros. Y cuando alguien te lo está impidiendo, es tu enemigo. Tu enemigo es el que te incita a caer en tu debilidad. Porque quiere verte pecar, consciente o inconscientemente quiere verte pecar. Es el que te lleva a hacer lo que tú sabes que no se debe hacer, pero te gusta y andas ahí debilón, ¿no? O sea, es el que practica eso que no se debe de hacer y te invita y te anima a caer a esa debilidad. O sea, es el que te pavimenta el camino para que lo hagas. Te pone todas las facilidades, te dice todas las maravillas. Tu enemigo es el que te recuerda tu pasado. Y de ese pasado ya fuiste perdonado por Dios. Y como decía el profeta, ya lo pasado, bueno, creo que no era profeta, pero por lo menos sí decía lo correcto, ¿no? Tu enemigo es ese que te quiere hacer sentir culpable, que te quiere hacer sentir condenado, que quiere que ese pensamiento te aplaste, porque ese pensamiento, una vez que te aplasta, te aparta de Dios completamente. Te hace sentir vergüenza, te hace cuestionarte por qué. O sea, ni siquiera Dios ha de querer nada conmigo. Pero es el enemigo que está recordando ese pasado. Tu enemigo
es el que te insulta y te violenta con palabras, con actitudes, con acciones. Es el malvado abusador que no respeta tu condición de hijo de Dios y trata de desacreditar esa identidad. ¿Sabes cómo fue la primera tentación de Jesús con Satanás directamente? Le dijo, si eres hijo de Dios. Estaba atacando su identidad total y directamente. Si lo hizo con Jesús, que es Dios, imagínate si no lo va a hacer contigo. Tu enemigo es ese que te quiere sobajar de tu categoría de hijo de Dios. Que no le importa que seas hijo de Dios, te insulta sin saber con quién se está metiendo, el inútil. Tengo otros 86 enemigos, ¿los quiere oír? Tu enemigo es el que es desleal y traicionero en el ministerio. El que trata de ponerte piedras en el camino y de que el ministerio se atore o se destruya. Son los envidiosos y falsos que se comportan como Judas. De frente te sonríen y por atrás te acuchillan. Trabajan encubiertos, son débiles, son cobardes, son traicioneros. Estos son algunos de tus enemigos. Y sabes que para ellos ya hay una sentencia divina. Dice la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 42. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. O sea, de verdad más vale que te hundas, porque si te va a ir como en feria con el Señor, a esos enemigos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer con los enemigos? Porque por un lado el Señor nos dice que no nos venguemos, que oremos por ellos, que los ayudemos. ¿Qué hacemos entonces? Jesús es nuestro máximo ejemplo, amén. Y de Él debemos aprender. Fíjese, Él convivía porque una solución que encontró o trataron de encontrar hace siglos es, pues vamos a meternos a un monasterio y ahí no hay enemigos, no hay tentaciones. Pues no es la respuesta. Si el problema no es que estés aislado, ¿no? Jesús convivía con todo tipo de personas, creyentes, no creyentes. De hecho, le acusaban, ¿no?, que comía con pecadores y con cobradores de impuestos, que era lo mismo. Pero nunca permitió que los enemigos influyeran en sus convicciones ni en sus acciones. Al contrario, Jesús deseaba que esas personas fueran influenciadas por Él. Incluso a uno de sus más cercanos, a Pedro, lo llamó enemigo. Porque Pedro quería, sin malas intenciones, al contrario, con buenas intenciones, apartarlo de su misión. Y Jesús le dijo, apártate de mí, enemigo, adversario, Satanás. Así que los enemigos pueden estar en el mundo, pueden estar en la casa, en tu casa, o pueden estar aquí, en la iglesia. Por cierto, hace poco platicaba con un matrimonio y les decía que mucha gente a veces se decepciona de la misma gente de la iglesia porque tienen un concepto equivocado de la iglesia. La gente que viene que tiene este concepto cree que la gente que viene a la iglesia son santos perfeccionados, maravillosos y perfectos. Y la verdad es que así somos muy pocos. Bájale 5 puntos al que se ríe. Pero no es así, mi hermano. Te voy a decir qué es la iglesia. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos
en diferentes vías o términos de recuperación. ¿Me entiende? Es gente normal, somos gente normal. Algunos vamos en este proceso de recuperación, otros en otro, unos están recuperando de una cosa, otros de otra, pero ninguno es perfecto. Ninguno. Entonces, ni te desilusiones, ni te desanimes, ni te enojes, porque tú eres uno de más. Hay 3 cosas que podemos hacer para librarnos de estos enemigos. Primero, orar para ser librados de ellos. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. A ver si lo tienen aquí en la pantalla. Segunda de Tesalonicenses 3, 2. Dice la palabra: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Oren para ser librados de personas, no de demonios, no de Satanás, no, de personas perversas y malvadas. Obviamente no ores para que les vaya mal, no ores para que se mueran, simplemente pídele al Señor que te libre de ellos, Él sabrá cómo. Hace poco estaba viendo, no hace poco, hoy en la mañana fui a desayunar a un restaurante y algo que me choca de los restaurantes que ponen teles. Entonces, pero bueno, había teles y estaba empezando el campeonato mundial, la final del campeonato mundial de fútbol femenil. Y una de las jugadoras la enfocaron y estaba orando. Así estaba orando, con sus ojos cerrados. Y me acordé de una vez que un amigo me decía: bueno, y tú como cristiano que estás en un equipo de fútbol, ¿oras para que el Señor haga ganar a tu equipo? ¿Y qué tal si en el otro equipo hay otro cristiano y ora por lo mismo? ¿Qué va a hacer Dios? Le dije: pues no hay duda, Dios es del rebaño sagrado. Dije: pues no oras para ganar, pues eso es, oras para que Dios te cuide en el juego, oras para que proteja a los jugadores, que no se lastimen, oras porque te dé pues sabiduría, fuerza en el juego, pues por eso oras, pues para ganar pues juega bien. Entonces no puedes orar porque le vaya mal, al contrario. No puedes orar porque se muera tu enemigo. Simplemente pídele al Señor que te libre de ellos. Y Él va a saber cómo, te va a dar la forma de hacerlo. Segunda cosa, Angie. Segunda cosa, apártate de estos enemigos. La Biblia nos habla de apartarnos de cierto grupo de personas o tipo de personas, aún dentro de la iglesia. Porque además de un hospital de enfermos, también hay gente que no, o sea, que se mete a otras cosas, ¿no? Dice Romanos capítulo 16, versículo 17, Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Diga conmigo: apártense de ellos. ¿Por qué? Porque estas personas dentro de la iglesia no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Son esos enemigos que, diciéndose cristianos, provocan divisiones entre los hermanos.
Son esos enemigos que, diciéndose cristianos, provocan pleitos y problemas. Entre ellos, los que menos soporto, los chismosos. Son los que contradicen, alteran o modifican la enseñanza doctrinal de la iglesia. Son los que no dan testimonio con su vida, sino que son visiblemente mundanos. No estoy diciendo, y ya lo dije muchas veces, que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero por lo menos tratamos de irnos pareciendo cada vez más a Jesús, de ir dejando atrás las cosas que antes nos hacían tan diferente a Él. Pero hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 y sigue igual. Visiblemente mundano. Pero los enemigos que más abundan no están aquí en la iglesia, no están en Cristo. Y de esos también hay que apartarse. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime, ¿con quién andas? Tercero, confróntalos en amor, no en pleito, en amor, esperando que la persona comprenda su mala acción, esperando que se arrepienta y cambie. No es tu responsabilidad que se arrepienta y cambie. Es responsabilidad de esa persona frente a Dios. Y si no lo hace, si no se arrepiente y cambia, apártate y déjaselo al Señor. Peor para él. Pero si tú le confrontas y esa persona entiende y se arrepiente, podría ser tu mejor amigo el resto de la vida. Un excelente colaborador para el Señor, para ti, para tu ministerio. Así que, mi hermano, además de Satanás, tienes enemigos humanos de los cuales cuidarte, y ya sabes cómo. Tú no eres la excepción teniendo enemigos, eres la regla. No eres la excepción, todos tenemos enemigos. Todo lo bueno siempre tiene un enemigo que se opone a la justicia, todos. Mantente, mi hermano, cercano al Espíritu Santo para que tengas la sabiduría, para que tengas la fuerza, para que tengas las palabras adecuadas para actuar en cada caso. Y recuerda que en esta batalla tú no eres el importante, Dios es el importante. Y que cada vez que te enfrentes a un enemigo con esto, sea para darle toda la gloria a Dios. Amén. Quiero hacer dos invitaciones. La primera invitación es que si usted está aquí o nos está viendo y es la primera o segunda vez que escucha un mensaje como este, quiero decirle que cuando nosotros estábamos sin conocer a Jesús, pues teníamos un montón de enemigos de todo tipo, pero no teníamos defensa. Cuando llegamos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Salvador, Él nos perdona y nos hace sus hijos. Y como sus hijos empieza a tratarnos como hijos. Y una de las cosas que los papás hacen con los hijos es protegerlos, responderles. Pero lo más importante es que cuando uno se acerca a Jesús, es perdonado totalmente y puede contar con vida eterna para siempre. Eso es lo más importante. Si usted quiere hacerlo hoy, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios, te recibo en mi corazón. Gracias por la salvación. Ayúdame a enfrentar a mis enemigos. Amén y amén. Si usted está aquí por primera, segunda vez, queremos darle un pequeño obsequio. Levante su mano.
se lo van a entregar ahí en su lugar. Si usted viene por primera, segunda vez, se lo van a entregar. La otra invitación es: usted no se puede atemorizar ante los enemigos, porque Dios está con nosotros. No se puede atemorizar. Y Dios quiere librarnos de nuestros enemigos, no importa el tamaño. 1000 veces se han predicado sobre David y Goliat. ¿Cuál era la diferencia? Pues una sola, que el chiquito iba de parte de Dios, era todo. El otro ya no tenía ninguna posibilidad. Cuando oramos a Dios por nuestros enemigos, empieza a trabajar en ellos para bien, para bendición, aún para ellos. Usted ya no puede estar tampoco cerca del chismoso, cerca del que le está causando daño, del que le está atacando. Aléjese. Y de algunos, confróntelos para ver si se arrepienten. Y de esta manera se va a librar del enemigo. Y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, toda la vida. Pero ahora ya sabemos cómo quitarlos de encima. El enemigo que viene a disminuir su fe, a decirle: no puedes, estás perdido. Todos esos enemigos no tienen nada que ver, nada que hacer frente al poder de Dios, y ese está de nuestra parte. Padre, gracias por esta congregación, Señor. Que esta palabra quede sellada en sus mentes y en sus corazones. Que a partir de hoy, Señor, podamos enfrentar enemigos, Señor, deshacernos de ellos para seguir adelante con tu obra, porque finalmente lo que tratan de hacer es detener eso en nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos respaldas, Señor. Y en este momento, Señor, oramos por el enemigo de cada uno de nosotros. Que tú toques su corazón, Señor. Y si ellos no quieren recibir, apártalos, Señor. Apártalos, Padre. Que ellos vean, Señor, que tú estás con nosotros. Te doy gracias por esta congregación, la bendigo. Bendigo cada una de sus áreas, bendigo sus finanzas en este tiempo tan difícil, Señor. Que tú traigas multiplicación, Señor, que tú traigas negocios abiertos, Señor. Que no escuchen al maligno, que no escuchen al enemigo que les dice que va a quebrar, que no va a prosperar, que escuchen tu palabra, Señor. Y tú dices que quieres que todos sean prosperados en todas las cosas. Protege sus casas del mal, Señor, de toda enfermedad. Bendice sus hijos, sus familias, Señor, y que cada uno de nosotros podamos cumplir con la misión general y con la misión específica que tú nos has dado. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y los bendigo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, recuerda darle like, tocar la campana, suscribirte y créeme que cada 8 días te estará llegando un mensaje diferente. Por cierto, no te olvides de compartirlo.